a veces no nos sentimos libres de decir según qué cosa que sentimos. A ver, yo aquí ahora ya tengo libertad total para decir lo que crea conveniente en el momento que crea. Pandora Urbana es un laboratorio de arte urbano y mimos creativos sobre un tema de creación que es esa parte que escondí. Entonces es un laboratorio de co-creación entre creadores de plástica y de danza que tengan o no un diagnóstico de problemas de salud mental. Enrollarlo. Y escondido tras las cañas, duerme mi primer amor, llevo tu luz y color por donde quiera. Realmente Pandora era Dionís cantando. Dionís cantando. Que tiene mucha arte. ¿Tiene más arte? Sí. Es muy Es chulo. como que puedes volar con el plástico. Y ahora. Yo no creo que llueva, pero bueno, qué bien lo hemos hecho. Me cago en la mar. ¿Va a poner tú los carteles de la empresa de empaquetado de paredes o no? Un día de desmontar muebles y el domingo ya la mudança. Jo havia ballat, Ah, sí? Sí, havia fet jazz. I el jazz el vas deixar perquè Sí, perquè era la pubertat... De... ja ara tornes a tenir l'oportunitat, no? Si vols. Sí, exacte. Si vols. ¿Qué tal? Pues aquí es Muy bien. nuestro espacio escénico, pintoresco, plástico. Entonces nos queda ahora mirar cómo nos repartimos las stencil y los stickers y luego hacemos la italiana. Ah, bueno, entonces vaig amb tu. Potser a més de mi, ara li direm a alguna d'elles que estaran ballant, perquè jo no entraré a ballar al grup. Una noche cualquiera, sentado en el sillón, lo pensé. Que esconde mi cajón, que me importa que otros lo vean. Pisadas de ratón. Aunar personas al igual, que son disciplinas distintas, que posiblemente tal vez no se hubiesen ni conocido, no hubieran coincidido en hacer algo nunca. El todos tener esta libertad hace que nunca nada puede estar mal. Com un regal viure-ho al carrer, no? Perquè ho he viscut molt a nivell familiar, però viure-ho amb naturalitat i amb obertura cap a fora, no? Yo no conocía a nadie, no sabía quién tenía diagnóstico, quién no tenía diagnóstico, nada. Y me acerqué a todo el mundo de la misma manera. Y fue algo, pues, sin etiquetas, sin estigmas, sin nada. Y fue como... ¡fua! No podía distinguir quién tenía un problema ahí y quién no. Así que para mí es un ambiente perfecto para mí.